Hola, ¿qué tal amigos? En esta ocasión les traigo una plantilla de cálculo sobre estado elástico no agrietado, aplicando la normativa peronal, la I060 concreto armado. Eh, Esta plantilla funciona para una sección tipo T, asimismo las unidades son en kilogramos y centímetros, sistema MKS, y se divide en dos partes. La primera, datos de entrada y resumen de análisis, y la segunda, el análisis propiamente dicho. Tenemos que consta de casillas en verde donde se serán ingresando los datos y casillas en azul que son los valores que arroja la misma plantilla. Asimismo está detallado en cuanto a lo que son las fórmulas que se están empleando y tiene una parte de anexos con la normativa y bibliografía consultada. Ok, anteriormente había subido también un video sobre estado elástico no agrietado para sección tipo T, pero lo he borrado del canal puesto que he considerado mejor esta plantilla, puesto que es un poco más completa en cuanto a la anterior, que solamente analizaba una sección tipo T aislada. En este caso he preferido mejor abarcar lo que son los tres tipos de secciones que se pueden dar para para este tipo de sección. Asimismo también en la parte de explicación de los resultados del análisis, puesto que esta sección tipo T es para un estado elástico no agrietado, su metodología va a ser la misma que la sección rectangular de estado elástico no agrietado, así que algunos pasos solo los mencionaré de manera rápida, y pues si no se entiende, primero les recomendaría ver lo que es el estado elástico no agrietado para sección rectangular, que ya está en el canal. Entonces, el procedimiento básicamente es el mismo que el que voy a explicar ahora, solamente varían en un par de pasos, por lo que es la variación de la geometría de la sección. Es decir, hemos pasado de analizar una sección rectangular a analizar lo que es una sección tipo T. Ok, entonces en este caso, como dije, se abarcan lo que son tres tipos de casos que se pueden dar para la sección tipo T. Sección tipo T, losa y viga interior; sección tipo L, losa y viga perimetral; y sección tipo T, viga T aislada. Eh, ok, esto se aplica a lo que son el sistema de pisos, losas macizas. Se aplica lo que son esas secciones tipo T. Por ejemplo, tenemos por aquí vamos a dibujar por ejemplo aquí la sección. Tenemos por aquí una losa, y por aquí tenemos por ejemplo la parte que sobresale de lo que es la viga. Tenemos aquí la viga. Entonces, para este primer caso, una sección tipo T, losa y viga interior, tenemos más que todo la ubicación de la sección T. Entonces, en este caso la viga T estaría por aquí, es decir, la sección, y pues hay un pequeño aporte de lo que es la losa, en este caso en estos dos lados. Y aquí tendremos por ejemplo una sección tipo T. Ojo, aquí hay que aclarar un dato. Se considera un poco complejo lo que es estimar qué tanto de la losa está actuando como parte de la viga, es decir, qué tanto de la losa voy a abarcar para decir que esto forma parte de la viga tipo T. Entonces, em, aquí tenemos dos casos, por ejemplo, tenemos por ejemplo una sección tipo T. Aquí tenemos un caso, y aquí por ejemplo tenemos otro caso. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en este caso en la sección tipo T? Entonces, si los patines, esta parte de aquí son los patines, esto es el patín, esto de la parte de abajo se llama la parte de lo que es el alma de la viga. Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice que si los patines de la viga T, son robustos y compactos, en este caso de aquí, si los patines son robustos y compactos en su sección transversal, sabemos que esta es la sección transversal de la viga tipo T. Entonces, si son robustos y compactos, que, los esfuerzos de flexión que se van a producir serán bastante uniformes. O sea, habrá una distribución de esfuerzos de forma uniforme a lo largo de toda la sección. Entonces, eh, el análisis que haremos será un análisis óptimo, aplicando las ecuaciones establecidas. Pero ¿qué pasa si es que si el patín, repito, esta es la parte del patín, qué pasa si el patín es demasiado
demasiado delgado y muy ancho. Entonces, lo que va a pasar es que las deformaciones que se van a producir allí, básicamente deformaciones por cortante, harán que los esfuerzos a flexión varíen, varíen de gran manera. Es decir, ya no habrá esfuerzos uniformemente distribuidos a lo largo de toda la sección. Y más que todo en la parte de lo que es en estos extremos, en la parte más alejadas de lo que es el alma de la viga, habrán unas mayores variaciones de lo que son los esfuerzos. Habrá un menor esfuerzo a flexión de lo que es el patín. eh, un menor esfuerzo a flexión habrá. Entonces, es decir, no va a haber una distribución de esfuerzos de forma distribuida. Entonces, ¿cómo podemos solucionar este problema? Entonces, lo que hace el ACI en este caso nos da unas limitaciones en cuanto a lo que son eh, las dimensiones del elemento, en este caso de la sección tipo T. Aquí lo podemos obtener el ACI 31819 en el ítem 6.3.2 nos indica unas limitaciones para los tipos de secciones de acuerdo al caso en el que estemos trabajando. En este caso tenemos tres tipos de secciones y vemos, por ejemplo, aquí para esta sección tipo T losa y viga interior, tres limitaciones para lo que es este tipo de sección. En cuanto a lo que es el ancho del ala, esta parte de aquí, la parte B, y lo que es el espesor de patín, esta parte de aquí. Entonces, esto lo podemos corroborar en el ítem 6.3.2. Si nos vamos al ACI, vemos que este es el ACI 31819. Entonces, aquí nos muestra la geometría para las vigas T. Entonces nos da unos límites para el ancho sobresaliente del ala para vigas tipo T. En este caso estábamos analizando, por ejemplo, aquí, bueno, voy a borrar esto. Estábamos analizando, por ejemplo, para este caso, para una sección tipo T, losa y viga interior. Estamos en este primer caso, por ejemplo. Entonces, si nos dice límites dimensionales para el ancho sobresaliente, hay que entender que el ancho sobresaliente que se está haciendo referencia no es más que esta distancia. Es decir, esta distancia de acá, estas distancias horizontales. Entonces, en este caso, para este ancho sobresaliente, para esta sección, sería el primer recuadro a cada lado del alma, es decir, tendremos dos anchos sobresalientes para esta sección tipo T. Entonces, nos indica que el ancho sobresaliente, ojo que este es para un solo lado nada más, será el menor de estos tres casos, 8 veces el H, en este caso H es, acá le llaman el espesor de la losa, bueno, le podemos llamar espesor del patín, o inclusive le podemos llamar el espesor del ala. Entonces tenemos 8 veces el espesor de la losa, o puede ser la distancia libre a la siguiente alma, es decir, vamos a medir distancias no eje-eje, sino cara a cara, de vigas. Entonces, la distancia libre partida entre 2. Y por último también nos dice L sub n partido entre 8, donde L sub n va a ser la longitud libre de lo que es el elemento, en este caso la viga tipo T. Longitud libre sería la distancia medida cara a cara de columnas en este caso, puesto que no vamos a medir la distancia la longitud de la viga eje a eje. Entonces, pues entonces tenemos de estas tres restricciones, se escoge la menor y esa es la que comandaría el dimensionamiento de la sección. En este caso lo hemos resumido aquí ya en la plantilla. Tenemos aquí, por ejemplo, el primer caso, 8 veces H. Entonces, como dije, el espesor de la losa, el espesor de patín. Entonces, tendremos aquí, como dije, este es para un solo ancho sobresaliente. Entonces, en este caso, en esta sección tipo T para una viga interior, tenemos dos anchos sobresalientes. Entonces, el primer ancho sobresaliente será 8H o 8H sub F, y el otro será otra vez
8H sub F. Si lo queremos hacer de forma práctica, diremos que el ancho de lo que es el ala, en este caso aquí está limitaciones para anchos sobresalientes. Lo que he hecho aquí es adaptar simplemente los anchos sobresalientes en lo que es la dimensión del ala, o sea, el ancho del ala, el ancho total ya. Entonces, aquí simplemente sería a todas esas fórmulas que están acá, para este caso, solamente, ojo, para este caso losa y viga interior, multiplicarlas por 2 porque tengo dos anchos sobresalientes y sumarle lo que es un ancho del alma, B sub W. Ok, entonces aquí tendremos lo que es la primera limitación entonces para lo que es el ancho del ala. Entonces sería, si sumamos lo que son los anchos sobresalientes más el ancho del alma de la viga, tendríamos que el tope o la distancia máxima que podría tener el ala sería el ancho del alma más 16 veces el espesor de la losa, de patín o del ala, como queremos llamarlo. Simplemente se está sumando estas tres distancias y pues eso es lo que está aquí colocado. Ok, como segunda restricción tendremos lo que es como dije acá, la distancia libre entre almas de lo que es la viga, partida entre dos. En este caso, como tengo dos anchos sobresalientes, tendré dos distancias libres. Entonces, simplemente se hará el promedio de esas dos distancias, y eso le añado lo que es el ancho del alma. Y este último caso, la longitud libre también, pues aquí está, ¿no? Aquí es entre 8 y aquí sería entre 4, puesto que, como dije, esta parte es para un solo ancho sobresaliente. En este caso, si yo lo adapto para lo que es obtener una dimensión para lo que es el ancho del ala, entonces he contado lo que son los dos lados. Entonces, si tengo dos anchos sobresalientes, multiplico por 2 nada más y se hace la longitud libre entre 4, y eso le sumo el ancho del alma. Entonces aquí tendríamos los tres topes para lo que es el ancho del ala, y pues también establezco un tope para lo que es el espesor de patín. En este caso el espesor de patín simplemente he despejado de esta fórmula, de esta ecuación, lo he despejado y he obtenido un espesor mínimo para el patín. Aquí simplemente el ancho del alma se pasa a restar y los 16 pasa a dividir, y pues de esta ecuación se obtiene un espesor mínimo para lo que es el espesor de patín. Ok, ese sería para el caso del losa y viga interior, que como dije nos encontramos en esta situación. Ojo que para que sea una losa y viga interior tiene que ser una sección monolítica, es decir, haya habido un vaciado monolítico, o cómo decirlo mejor, se haya vaciado a la vez lo que es la sección de la viga y la losa, es decir, se haya construido en un mismo tiempo. Ok, luego tenemos el otro caso, en este caso la losa y viga perimetral, una sección tipo L invertida, ya tenemos aquí, vemos que las limitaciones cambian, y pues estaríamos de acuerdo a la posición de lo que es la viga. Entonces, en este caso sería para, bueno, a ver, sería para lo que es esa sección de aquí ya, y pues también podemos poner esta sección de aquí ya también ya, y pues aquí tendríamos, ¿no? Tendríamos la parte de la tipo L invertida, la sección aquí ya. Y pues si aquí apreciamos, vemos que tenemos un solo ancho sobresaliente para esta posición ya. Entonces aquí nos indica la norma, ¿no? A un solo lado nada más tenemos un solo ancho sobresaliente. Entonces los criterios son los mismos que esta primera situación. Simplemente los factores o los coeficientes van a variar, porque ya estamos en otro caso nada más, pero los criterios son los mismos. En este caso nos dice que es el menor de 6 veces el espesor de la losa. Y vemos que aquí lo he adaptado también. Bueno, en este caso, como no tengo dos anchos sobresalientes, solamente un ancho sobresaliente, esta fórmula que está aquí va a coincidir con las fórmulas que están acá. Y ojo que vamos a añadir simplemente el ancho del alma nada más. Entonces vemos que establecemos parámetros para el tope de lo que es el ancho del ala. Simplemente las fórmulas que están aquí las añado acá y le sumo el ancho del alma nada más. Ok, y también de la misma forma establecemos un espesor mínimo para lo que es
la losa, despejando de la primera inecuación. Despejamos nada más. Por último tenemos una sección tipo T, viga T aislada. En este caso, esta sección cuando se da, esta sección se da cuando tenemos la sección tipo T ya, pero hacemos un vaciado simplemente de la sección. Es decir, esta sección se ha vaciado sola, es decir, no ha habido un vaciado de la losa. Posteriormente se hará lo que es el vaciado de la losa ya, pero para que se dé este caso, simplemente se ha hecho un vaciado para esta sección nada más. Ya posteriormente será lo que es los trabajos de lo que es el vaciado de la losa, pero para que se dé este caso, como dije, debe haber un vaciado simplemente para esta sección, es decir, no está trabajando conjuntamente con lo que es la losa que ya sea que se ha hecho un vaciado monolítico, no, simplemente se ha dado de esta forma a la sección de la viga. Ok, entonces para esta sección tipo T aislada también tenemos otras restricciones. Bueno, aquí no están en el cuadro, pero más abajo tenemos en el numeral 6.3.2.2 nos dice que pues para estas secciones tipo T el ala debe tener un espesor mayor o igual a la mitad del ancho del alma. Entonces aquí está el ala, en este caso le llama ala, bueno, espesor del patín, como dije, es como quieran llamarle. Entonces tenemos un espesor mayor o igual, entonces aquí está el 0.5 o un medio, es igual, un espesor mayor o igual, tenemos un tope, y también nos dice que el ancho efectivo del ala debe ser menor o igual a 4 veces el espesor del ancho del alma. Entonces el ancho del ala no puede sobrepasar 4 veces el ancho del alma, esta parte de aquí. Entonces aquí tendremos las dos restricciones simplemente que se aplican, y pues de forma práctica se añade otra recomendación. Esto ya no está aquí en la norma, que simplemente sea las partes sobresalientes o el ancho sobresaliente para esta sección tipo T no sobrepasen 4 veces el espesor del patín o del ala. Ok, entonces en base a eso vamos a hacer nuestro análisis para una sección tipo T. Tenemos, por ejemplo, aquí en este caso vamos a diseñar simplemente para una sección tipo T aislada, y pues posteriormente vamos a verificar en las otras dos secciones, pero el diseño netamente va a ser para una viga T aislada. En este caso, de manera práctica, simplemente por llenar las casillas, para una sección tipo T aislada no es necesario poner la distancia libre entre vigas, puesto que no es un límite de restricción las distancias libres, pero a manera de llenar las casillas, como dije, vamos a poner, por ejemplo, una longitud de la viga. En este caso tampoco no es necesario, pero lo vamos a poner para después analizar los otros tipos de secciones. Pondremos una longitud libre de la viga, por ejemplo, de 3 metros. Aquí una distancia libre entre vigas de 2,50 metros. Ambos lados, para hacer de forma práctica nada más, para simplificar el ejemplo. Y aquí sugiero primero ingresar lo que es el ancho del alma de la viga. Pondremos un mínimo 25 centímetros ancho del alma de la viga. Y posteriormente también sugiero ingresar lo que es el espesor del patín. En este caso aquí ya tenemos un tope, entonces debemos guiarnos de este tope más o menos para tener una referencia. Ok, entonces aquí nos dice que el espesor del patín tiene que ser como mínimo la mitad del ancho del alma. Entonces si el ancho del alma es 25, la mitad es 12.5 centímetros. Entonces debe ser como mínimo 12.5, pero de forma práctica vamos a ponerle 13 centímetros. Si queremos corroborar, por ejemplo, si está funcionando bien la hoja, si ponemos por ejemplo 12.5, 12.4 ponemos por ejemplo, ahí vemos que no va a arrojar, que no va a cumplir. No cumple, ok. Entonces está bien trabajando la hoja. 13 centímetros. Ok, una vez ingresado el espesor de patín, añadimos los otros datos. Ya aquí podemos ingresar lo que es el ancho del ala, por ejemplo. Seguimos con el ancho del ala. En este caso también tenemos una restricción que no debe superar 4 veces el ancho del alma.
Entonces, si el ancho del alma es 25 centímetros, entonces si yo pongo 101, por ejemplo, el tope debería ser un metro. 4 por 25 son 100 centímetros, que es un metro. Entonces, si pongo 101, por ejemplo, 101 centímetros, no está cumpliendo. Si pongo 100, ahí está cumpliendo. De forma práctica, simplemente no es necesario irse a los extremos. Pondré 75 centímetros de forma práctica y pues ahí está cumpliendo, ¿no? Luego tenemos la altura de la viga. Aquí no hay restricciones, simplemente tratar de que la sección no sea muy esbelta. Voy a poner una altura de 50 centímetros, por ejemplo. Y pues el recubrimiento de 4 centímetros. Ok, en este primer paso ya está llenado las casillas. Hemos verificado que se están cumpliendo las dos condiciones, es decir, el dimensionamiento que hemos hecho es óptimo. Pero vamos a verificar por forma de verificar nada más cómo está trabajando la plantilla para una losa y viga interior. Entonces, para una losa y viga interior, estas medidas que yo he dado están cumpliendo. Entonces, pero podemos verificar también si es correcto que están cumpliendo, si está funcionando bien la plantilla. Entonces, aquí vamos a poner límites. Voy a poner aquí límites. Entonces, losa y viga interior. Ok, ya verificamos que en una viga T aislada sí cumple. Ok, entonces aquí vamos a ver las restricciones para una losa y viga interior. Tenemos también, como dije, del ACI estos tres topes. Entonces, hay que verificar manualmente si están cumpliendo las condiciones. En este caso tenemos un primer tope que dice que el ancho mínimo será el ancho máximo, perdón, será del ancho del alma más 16 veces el espesor de la losa. Entonces, vamos a corroborar esa información. A ver, tenemos que el ancho del alma es 25 más 16 veces el espesor de la losa. 16 por el espesor de la losa son de 13 centímetros. Y pues aquí tenemos un primer tope, 533 centímetros o 5.33 metros. Es un primer tope. Entonces seguimos con el siguiente. El ancho del alma, en este caso 25 centímetros, más el promedio de las dos luces adyacentes entre almas. Entonces, como son distancias iguales, el promedio sería 2 metros 50, ¿no? O lo mismo decir 250 centímetros. Entonces, tenemos aquí otro tope, que es 2 metros 75. Y vemos que sí está cumpliendo, ¿no? Ok, entonces el tercer tope, la longitud, la luz libre de la sección partido entre 4 más el ancho del alma. Entonces, aquí tendríamos, por ejemplo, la luz libre son de 3 metros, 300 centímetros, entre 4 más el ancho, pues, sobresaliente, el ancho, perdón, el ancho del alma, 25 centímetros. Y pues aquí tenemos un tope de un metro, ¿no? De igual forma, entonces podemos probar, en este caso el que comanda es el menor, siempre es el menor como dice la norma. Entonces podemos probar, podemos poner 101 centímetros de forma de prueba para ver si está funcionando bien la hoja. Y nos tendría que arrojar que no cumple. Y pues aquí está, no cumple. Ponemos 100 centímetros y pues ahí está cumpliendo, ¿no? Ok, lo dejamos como estaba, 75 centímetros. Y pues el espesor de patín ya, si se ha deducido de esta fórmula de acá, debe estar de forma correcta ya, porque se ha deducido de esta fórmula, ¿no? Simplemente ya se ha despejado nada más. Ok, ahora vamos a probar por lo que es una sección L, losa y viga perimetral. Y aquí nos arroja que no está cumpliendo. Entonces aquí hay que verificar si verdaderamente no está cumpliendo la condición. En este caso veremos entonces el ancho del alma más C veces el espesor del patín. Entonces este sería para una losa y viga perimetral. Entonces para una losa y viga perimetral tenemos el ancho del alma 25 más 6 veces el espesor del patín. Entonces 6 por, o espesor de la losa, 6 veces el espesor de la losa por 13 centímetros en este caso. Tenemos 4.03 metros. La siguiente sería el ancho del alma 25 más, en este caso como hay un solo espaciamiento sería aquí podríamos ponerle solamente
solamente que tenemos que poner una sola distancia nada más, porque tenemos una sola distancia. Podemos ponerla en cualquier casilla. Aquí está programada para que seleccione el mayor valor, es decir, si ponemos una casilla, la otra la dejamos en cero, simplemente no ponemos nada. Entonces en este caso sería 2 metros 50. Entonces 25 más 250 partido entre 2. Un metro, vamos a poner de forma práctica un metro 38. Y pues el último tope sería la luz libre partida entre 12 más el ancho del alma. Entonces la luz libre sabemos que son 300 centímetros partido entre 12, y a eso le sumamos el ancho del alma, que en este caso son 75. Ok. Y pues aquí tenemos, a ver, un detalle aquí, a ver, corroborando nuevamente, la luz libre son 300 centímetros partido entre 12, y a eso le sumamos el ancho del alma. Son 25, me había equivocado aquí en la parte del ancho del alma. Y tenemos un último tope de 50 centímetros. O ponerle 0.50 metros. Entonces verificamos que los límites se hacen menores para una sección tipo L, invertida, en cada criterio. Y pues aquí el que comanda es 0.50 metros. Entonces no está cumpliendo, puesto que está superando los 50 metros. Si acá pusiera yo 50 centímetros, perdón, va a cumplir. Entonces si pongo 51, no va a cumplir. Entonces pero lo dejamos como estaba, porque vamos a analizar otro tipo de sección tipo T aislada. Entonces vemos que se está trabajando correctamente lo que es la hoja. Ahora analizamos lo que es la sección tipo T aislada, es lo que vamos a trabajar ahora. Y pues una vez ingresados los factores de dimensionamiento, vamos a definir las calidades de los materiales. En este caso, de forma práctica, vamos a trabajar con un concreto de 210 kilogramos por centímetro cuadrado, una resistencia a la fluencia del acero de 4200 kilogramos por centímetro cuadrado, asegurado 60. Un factor de modificación relacionado a la densidad de concreto, bueno, un concreto de peso normal, lambda igual a 1. Y aquí viene lo que son los refuerzos longitudinales. Esta plantilla también está diseñada para trabajar con dos capas, un máximo de dos capas, y una combinación de varillas diferentes, de diferente diámetro de 2. Es decir, puedo tener en una capa puedo tener dos varillas de 1 pulgada y sumarle a eso una varilla de 5 octavos. Entonces está programada para que funcione con combinaciones o sin combinaciones, con una y dos capas. Ok, en este caso voy a poner simplemente aquí ya unas secciones. Ponerle, por ejemplo, con dos capas voy a trabajar. Aquí dos varillas de 1 pulgada y una segunda capa también, dos varillas también de, bueno, aquí le pondré 1 pulgada también. Vamos a poner entonces con dos capas, y cada capa que tiene dos varillas de 1 pulgada. El diámetro del estribo, en este caso pondremos estribos de 3 octavos. Y un momento actuante en la sección de la viga. Bueno, aquí de forma preliminar vamos a suponer un momento, bueno, para que no se agriete la sección. Un momento tendría que ser un momento un poco bajo. Vamos a poner, por ejemplo, 4 toneladas, a ver qué pasa. Ok, con 4 toneladas la sección se encuentra en estado elástico no agrietado. Luego veremos con qué momento es lo que se producen las primeras grietas ya en la parte del concreto traccionado. Ok, aquí hemos llenado entonces ya lo que son los parámetros para llevar a cabo el análisis. Y pues ahora revisaremos de forma rápida ya lo que son el análisis propiamente dicho. Como dije, el procedimiento es el mismo para una sección rectangular, así que no hay un mayor misterio en esto. Ok, entonces tenemos el modelo esencial concreto que se están obteniendo, tanto para el concreto como para el acero, el modelo de ruptura, la razón modular. Bueno, como dije, están detallados, acompañados con sus fórmulas para obtener ya lo que son los valores en las casillas en celeste, por si no se entiende.
Y bueno, en este caso para los aceros ya pues aquí ya es demasiado obvio ponerle las fórmulas, ya simplemente calcular el área de una sección circular, ya eso ya no lo considero, ya ponerle las fórmulas. Pi por radio cuadrado, pi cuartos por diámetro al cuadrado, ya, bueno, eso ya es algo básico. Y bueno, aquí tenemos el área de la sección transformada. Esto también lo he explicado en el anterior video. Bueno, aquí son valores que se están obteniendo. Y bueno, los peraltes también para cada capa. En este caso tendremos un D sub 2, puesto que tengo dos capas. Y pues tenemos un valor de peralte efectivo que es un valor intermedio entre estos dos peraltes. Y bueno, llegamos a la parte ya casi final. En este caso las coordenadas y la inercia transformada. Estos dos pasos son los que mencioné al inicio del video, que son los que van a variar. En este caso varían básicamente porque la geometría de la sección ha cambiado. Y lo que ha hecho esto es que las fórmulas que se están empleando se expandan un poco más, puesto que al ser una sección tipo T no es una sección conocida, no tiene una forma conocida. Y pues hemos tenido que dividir lo que es la sección en figuras conocidas. Entonces, para calcular, por ejemplo, la coordenada Y, bueno, esto ya lo había explicado, pero para que se entienda un poco mejor. A ver, por ejemplo, aquí tenemos la sección tipo T. Ok, entonces, para calcular la coordenada Y, lo que se hace simplemente es, igual que en el video anterior, establezco un eje de referencia. En este caso yo preferentemente lo establezco arriba, X, y este es Y. Entonces se establece un eje de referencias y pues he dividido en figuras conocidas lo que es la sección. En este caso, bueno, aquí vamos a poner las dimensiones ya para tener alguna idea de lo que estamos trabajando. Este es B, este es H sub F. Esta parte de aquí es el ancho del alma, B sub W, B sub W, y pues esta parte de aquí simplemente sería, si todo es H, esto sería H menos H sub F. Ok, entonces, lo que he hecho simplemente es dividir en figuras conocidas, como dije. Entonces, se va a dividir en, esta sería una primera sección, y esta parte de aquí sería una segunda sección. Y pues de estas secciones, como dije anteriormente, cuando queremos calcular una coordenada centroidal respecto a una forma una forma que no es conocida de una figura, simplemente se divide en figuras conocidas y pues se va sumando, ¿no? Entonces Y subraya, en este caso la coordenada Y, que sería, si este es el eje de referencia, la coordenada Y va a estar por aquí abajo. Entonces, porque estableció mi eje de referencia así, entonces mi coordenada Y va a partir del eje de referencia. Entonces, esta sería Y raya. Y pues aquí habría una línea que va a ser esto de aquí. Y pues este será el eje neutro. En este punto no hay ni compresión ni tracción, como dices, es un punto neutro. Ok, entonces tenemos esto, ¿no? Entonces, si queremos calcular la coordenada Y centroidal respecto al eje neutro, tendremos la división de las secciones, ¿no? Entonces, para calcular una coordenada Y centroidal, esta es estática básica ya, sería el área 1, pues, por su Y1, más el área 2, por su coordenada centroidal Y2, más, en este caso, un área 3, por su coordenada Y3. Y todo esto, si hubiera más área, pues vamos, seguimos sumando. Entonces, y sobre la sumatoria de área, simplemente acá abajo. Y pues, el área 1 entonces sería la parte de arriba. Tenemos el ancho del ala por el espesor del patín, de lo que está aquí.
y pues esto se va a dividir por su distancia centroidal, ¿no? Entonces la distancia y es la distancia medida desde el eje de referencia, el eje verde, al centroide de cada figura. Entonces la mitad estaría por aquí, pues, viéndolo verticalmente, de forma vertical. Entonces esta distancia sería simplemente HF medios. Y pues esto es lo que está aquí. Área por y, A sub 1 por Y1 más A sub 2 en este caso sería la parte de abajo ya. B sub W por H menos H sub F, que es lo que está aquí. Y esto se multiplica simplemente por, bueno, aquí sabemos que hay una distancia que va a ser H menos H sub F sobre 2, que sería la mitad ya de esta sección. Bueno, por aquí estaría, por ejemplo. Bueno, aquí tendremos H menos H sub F partido entre 2. Y bueno, pues eso es lo que está aquí, ¿no? H menos H sub F partido 2. Pero ojo que le estamos sumando H sub F. ¿Por qué? Porque, como dije, estamos viendo desde el eje de referencia, para que la coordenada Y me salga desde el inicio del eje de referencia. Entonces, se está obteniendo esto de acá, esta expresión, H sub F más H menos H sub F sobre 2. O sea, a esto le vamos a sumar esta distancia de acá también. Se suma. Bueno, no está partido, ¿no? Lo que hace es sumarse. Ok, y por último, pues, no nos olvidemos de de la sección transformada, que ya lo que está, bueno, lo ponemos un poquito más arriba para que no se borre la sección. Y pues aquí tendríamos lo que es la sección transformada de lo que es el acero. El acero, ¿no? Entonces el acero lo transformamos en su concreto equivalente, y pues sabemos que esto de acá ya lo hemos explicado, que esto es n-1 por AS. Entonces esto lo hemos explicado en anteriores videos. Y pues eso es lo que está aquí, multiplicado por su distancia también a partir de la coordenada superior. Entonces esta distancia de aquí sabemos que es ya, bueno, no aquí, sino al centro, ¿no? A ver, para no confundir, esta distancia es al centroide. Pues sabemos que este es de pelate efectivo. Entonces lo que está aquí, bueno, y aquí abajo se repiten las mismas expresiones, es la sumatoria de áreas. Y así se obtiene la coordenada Y respecto al eje neutro. Ok, una vez calculada la coordenada Y, se calcula lo que es la inercia transformada. La inercia transformada en este caso ya, también la expresión se amplía porque es puesto que hay más secciones. Y simplemente no es más que, a ver, aquí tenemos la expresión de la inercia, aplicarle el teorema de Steiner, que la inercia es igual a la suma de una inercia inicial, vamos a poner una inercia inicial, más un área por una distancia. En este caso vamos a calcular la inercia respecto, la inercia, ojo que la inercia es respecto al eje neutro, pero es un cálculo, como digo, de la inercia respecto al eje neutro, pero inercia en X también. Entonces, si es inercia en X, la distancia será en Y. Y esta distancia al cuadrado también, al cuadrado. La inercia inicial en X. Ojo que aquí es una inercia ya centroidal. Y pues, ¿por qué en X? En X porque la forma que nosotros analizamos la sección, tenemos, bueno, vamos a hacerlo por aquí a ver. Nosotros estamos analizando lo que es la sección. En este caso vamos a suponer una sección rectangular para que se entienda un poco más rápido. Cuando nosotros analizamos la sección, sabemos que esta es la coordenada. Bueno, aquí a ver. Bueno, aquí tenemos la coordenada X y Y. Entonces, si nosotros analizamos esta sección, entonces, si calculamos la inercia, por ejemplo, bueno, de forma práctica, la sección, en este caso la viga, se coloca en una posición donde tenga un eje
donde trabaje el eje fuerte, por así decirlo. Entonces la sección se va a poner donde ofrezca una mayor resistencia, se va a colocar en la posición que ofrezca una mayor resistencia. Entonces, si analizamos cómo es conveniente poner la viga para una sección rectangular, ¿es conveniente ponerla así o es conveniente ponerla así? Entonces, por lógica es conveniente ponerla así. Y no solamente simple por lógica, porque si nosotros calculamos la inercia de esta sección, sabemos que la inercia en X es igual a base por altura al cubo sobre 12. Ojo que estos son inercias centroidales, no confundir con las inercias X y Y. En este caso, bueno, se entiende que es una inercia centroidal en X. Entonces, la inercia centroidal de la figura, bueno, respecto a este punto, ¿no? Centroidal. Entonces, la inercia centroidal en X base por altura al cubo sobre 12. Entonces, sabemos que este es B, este es H. Bueno, y aquí pues también tendríamos B y H. Entonces, la inercia en X va a ser mayor en este punto de aquí que en este punto de aquí. Porque puesto que la altura aquí es mayor, aquí la altura es menor. Ahora, si calculáramos la inercia en Y, ahí sí pues la inercia centroidal, ojo, inercia centroidal, ahí sí sería ya la base al cubo por la altura sobre 12. Aquí ya sí sería el mayor sería la que está en esta posición, pero las vigas se colocan en esta posición de aquí, en esta primera situación. Entonces se aplica lo que es la inercia en X. Entonces, si analizamos para esta figura, por ejemplo, para la sección tipo T, ¿cómo va a ir la sección? La sección va a ir en esta forma. Entonces, esta sección presentaría lo que es una mayor inercia en el eje X. Se eje fuerte es en el eje X. Entonces se calcula en base a esa sección. Y pues es lo que se está aplicando por eso esta fórmula de aquí, ¿no? Inercia en X, la inercia respecto al eje neutro, pero con respecto al eje X. Entonces, como digo, al momento de calcular inercia siempre se verifica que está trabajando en el eje fuerte, ¿no? Más que todo para que la sección tenga una mayor trabajabilidad y pues sea óptimo la construcción que se va a hacer, ¿no? Siempre se acomodan en el eje fuerte. Ok, entonces tenemos la expresión y pues aquí se calculan lo que son las inercias centroidales respecto al eje X. Entonces tenemos tres expresiones para el área 1, el área 2 y el área 3. Entonces simplemente se calcula ya pues para el área 1, por ejemplo, la base por altura al cubo, en este caso B por H sub F al cubo sobre 12, y pues se suma el área, en este caso la primera área, base por B por H sub F, por la distancia. Ojo, la distancia sería la distancia desde el eje neutro al centroide de la figura. Entonces, como ya hemos obtenido Y raya, esa es la distancia que nos marca el eje neutro, sería simplemente Y raya o el Y sub N, yo lo voy a llamar Y raya, la voy a llamar, para de forma práctica ir mencionándolo. Sería Y raya menos esta distancia, ¿no? Pues lo que estamos calculando es, a ver, vamos a poner aquí otro color. Lo que estamos calculando es esta distancia. Para cada figura vamos a calcular su distancia desde el eje neutro al centro de cada figura. Ojo que respecto al eje Y, por la fórmula. Entonces sería esta distancia, ¿no? Y menos H sub F. Toda esta distancia al cuadrado. Y pues seguimos sumando, la segunda área sería esta de acá. ¿Ves? El ancho del alma por H menos H sub F. Bueno, aquí está, al cubo sobre 12, son secciones rectangulares, puesto que salen estas expresiones. Y pues le sumamos el área por la distancia. El área sería B sub W por H menos H sub F por la distancia. Bueno, aquí tendríamos otro caso curioso. Por ejemplo, aquí tenemos más menos H más H sub F sobre 2 menos más Y raya al cuadrado. Bueno, ¿por qué se da esto? De forma práctica, vamos a hacerlo por aquí de forma práctica.
A ver, aquí tenemos por ejemplo la sección tipo T. Ok, vamos a hacerlo de forma práctica esto. Aquí tenemos un primer caso. eh, bueno, aquí está el eje neutro. Y un segundo caso donde aquí está el eje neutro. Aquí, por ejemplo, tenemos el centroide de la segunda figura, que es esta, estaría por aquí. El centroide de la segunda figura, que en este caso estaría por aquí abajo. Y pues, bueno, este es Y raya. Vamos a llamar Y raya de forma rápida nada más. Este es Y raya. Ok, entonces, ¿qué pasa? Que cuando la sección esté arriba, el Y raya está por arriba, la distancia que nosotros vamos a obtener, esta distancia del centroide al eje neutro, ¿qué es lo que va a pasar? Que la distancia va a ser h más h sub f sobre 2 menos y raya. ¿Y qué va a pasar cuando esté en el otro caso? Será lo inverso. Menos h más h sub f sobre 2 más y sub raya. En este caso, como son distancias, las distancias son positivas y pues esta elevado al cuadrado siempre va a salir positivo. Así que da igual que esté en el primer caso o en el segundo caso, solamente para aclarar por qué salen estos símbolos. Aquí se adoptó simplemente ponerle más y acá menos. Podría haber sido al revés, no repercute, no repercute de otra forma. Simplemente es para aclarar que se pueden dar estos dos casos simplemente. Más adelante se verá para sección tipo T ya en estado de rotura y si ya influye ya, en este caso, bueno, que esté dentro del alma, del patín, perdón, o fuera del patín. Bueno, ahí sí influye ya la posición del eje Y. Pero en este caso simplemente ya no tiene nada que ver. La posición no tiene nada que ver, simplemente varía en la forma de obtenerse nada más, pero siempre va a ser positivo, va a estar elevado al cuadrado. Y pues por último, viene ya lo que es aquí ya viene lo que es el área por la distancia al cuadrado. Bueno, está la sección transformada, el área, n-1 por AS por la distancia, ¿no? La distancia sabemos que es D, y bueno, si le quitamos el Y raya, obtendríamos ya esta distancia, que es lo que nos interesa. Como dije, la distancia del centro del elemento, del área, al eje neutro. Y pues esto sería D menos Y raya, lo que está acá. Entonces, así se obtiene esta expresión, ¿no? Ojo que aquí para el acero no hemos calculado, y eso tampoco no lo dije en el anterior video, no hemos calculado lo que es la inercia. Bueno, simplemente se podría haber calculado, pero al ser un elemento pequeño nada más, lo que es la variedad de acero se desprecia de forma conservadora, podemos despreciarlo. A final de cuentas estamos siendo, si lo despreciamos, estamos siendo conservadores, porque a lo que a nosotros nos interesa es que la inercia sea mayor. Si la inercia es mayor, va a tener un mejor comportamiento de lo que es la sección y va a obtener una mejor resistencia a agrietarse. Entonces tenemos esta expresión. eh, Tenemos esta expresión de aquí y pues aquí ya por último tenemos el análisis de los esfuerzos ya. Esfuerzo de concreto a tracción, concreto a compresión, bueno, esto ya lo hemos explicado ya, el esfuerzo del acero. Y pues vemos que el concreto de tracción no se agrieta como lo vimos en el mensaje anterior. No se agrieta, bueno, estamos en el rango lineal, se va cumpliendo y pues tenemos un momento de agrietamiento de 4.86. En este caso, 4.86 lo podemos poner acá simplemente para verificar nada más. Podemos poner acá 4.86 y pues se va a agrietar ya la sección. ¿Ves? El estado elástico, la sección no se cuenta en estado elástico no agrietado. Entonces con 4.85 estaría cumpliendo, se está cumpliendo, pero lo vamos a dejar con 4 simplemente, solamente para probar nada más que la hoja funciona bien. Bueno, pues aquí están las fórmulas que están empleándose. Bueno, eso lo hemos explicado ya en el video anterior. Y pues en la parte de los anexos, bueno, pese a que ha cambiado la geometría de la sección, las fórmulas son las mismas, se mantiene, simplemente se adapta un par de fórmulas por la variación de la geometría de la sección. Y pues el procedimiento de la metodología son las mismas. Una bibliografía de Ortega, como mencioné anteriormente, y pues la normativa que he empleado, la I060 concreto armado. Cabe mencionar que aquí también en la parte de los dimensionamientos, en el ítem 8.11 podemos encontrar los parámetros para dimensionar las secciones, de acuerdo a los casos que nos encontremos.
y pues como la mayoría de normas sudamericanas se guían de acuerdo a la CI, así que son prácticamente las mismas. Ok, entonces eso sería todo para esta plantilla de estado elástico no agrietado. Em, ya con esto acabaríamos lo que es estado elástico no agrietado. Bueno, podríamos tener también simplemente otras secciones, podríamos tener, por ejemplo, una sección de esta forma. Podríamos tener este tipo de sección y pues, que lo que cambia simplemente cambia la forma de obtener el Y raya, ¿no? Es decir, la forma que se va a obtener esta Y raya. Entonces, pero el procedimiento va a ser básicamente el mismo. Podemos también tener otra sección así, tipo como una U. Entonces, se van a mantener el procedimiento, simplemente las fórmulas en cuanto a la obtención de la coordenada Y y la inercia es lo que van a variar, porque aquí haremos una sección 1, una sección 2, o si no, como son simétricas, si fueran simétricas, una sección tipo 1 y lo multiplicamos por 2. Y después aquí otra sección más, ¿no? Sección tipo 3 o 2. Y pues aquí también, ¿no? Sección 1, sección 2. Como dije, va a depender básicamente de la geometría de la sección, pero el procedimiento es el mismo. Ok, entonces eso sería todo. Cualquier duda, corrección o sugerencia, pueden dejarlo en los comentarios. Y ya saben, si les gustó el video no olviden suscribirse y darle like y compartirlo sobre todo. Gracias.